de San Juan, que es capítulo 17, el versículo 1, versículo 5, versículo 21, versículo 24, versículo 25 y versículo 26 del Evangelio de San Juan. Entonces, el Evangelio de San Juan para mí es uno de los evangelios preferidos para mí. ¿Por qué? Porque nos habla de una teología bastante profunda y nos dice quién es Dios en su unidad, quién es el Espíritu Santo, quién es el Hijo y quién es el Padre. Entonces el Evangelio de San Juan, por eso está escrito, o se le conoce a Juan como el águila que está en el pensamiento de Dios, porque es el que nos va a decir o nos va a referir quién es en realidad las tres divinas personas. Y en este caso, en el versículo 1 que encontramos, nos dice: cuando terminó este discurso, Jesús elevó los ojos al cielo y dijo: Padre, ha llegado la hora de que glorifique a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti. Así que la confianza que tenía Jesús con el Padre nos la describe, y nos la describe de una manera tan especial que la podemos ver de una forma tan sencilla y tan profunda en quién es Yahvé y quién es Jesús en realidad. Versículo 5 vuelve a decir: ahora tu Padre, dame junto a ti la misma gloria que tenía a tu lado desde antes que comenzara el mundo. Así que Jesús, como Dios, estaba antes de la creación del mundo, y es el que lo conoce perfectamente y nos viene a decir quién es, y es lo que estamos hablando ahorita. En realidad el tema que se trata, quién es Yahvé y quién es Jesús. El versículo 11 dice: yo ya no estoy en el mundo, pero ellos se quedan en el mundo. Mientras yo vuelvo a ti, Padre Santo, guárdalos en este que es tu nombre, que a mí me diste, para que todos sean uno como nosotros. Así que vemos la unidad y vemos esa confianza de lo que es el Padre en el Nuevo Testamento. Si tenemos esa confianza, por eso es que viene Jesús a ponernos en alerta y poder tener esa confianza con el Señor. En el versículo 24 dice otra vez: eso que me has dado, Padre, yo quiero que allí donde estoy yo, estén también conmigo y cumplan y contemplen mi gloria que tú me diste, porque me amaste desde antes que comenzara el mundo. Entonces Jesús en el Nuevo Testamento nunca lo llamó Jehová, nunca, ni lo llamó Yahvé, lo llamó como Padre. Y eso es lo que nosotros estamos analizando ahorita, quién es realmente, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Otros textos bíblicos que podemos ver, por ejemplo, en Mateo capítulo 25, capítulo 23, versículo 34. El versículo 34 es lo que nos menciona el apóstol San Mateo en el versículo 34. Dice: entonces el rey dirá a los que están a la derecha: vengan los bendecidos por mi Padre, tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo. Entonces, como vemos, la repetición continua que encontramos en las Sagradas Escrituras acerca de lo que es el Padre. Y hay muchos textos bíblicos más que ustedes pueden analizar en su casa. Por ejemplo, el Evangelio de San Lucas, capítulo 23, versículo 49,
También podemos ver el Evangelio de San Mateo capítulo 6, versículos 9 al 13. Y también podemos ver a Juan capítulo 20, versículo 17. Y por último, para aclarar quién es realmente Yahvé, quién es Yahvé, quién es en el Antiguo Testamento y qué es en el Nuevo Testamento, y luego pasar a ver quién es Jesús en realidad. Vamos a ver por último Gálatas capítulo 4, versículo 6. En el que San Pablo dice que hay que llamar con más confianza al Señor, y por eso dice, versículo 6 del capítulo 4, dice: ustedes ahora son hijos, por esta razón Dios mandó a nuestros corazones el espíritu de su propio Hijo, que clama al Padre, Abba, o sea, papito. Así que nos damos cuenta que el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, quién es en realidad el Padre, cómo se le conoce en el Antiguo Testamento como Yahvé o yo soy el que soy. Nuevo Testamento, por eso es que nosotros decimos Padre nuestro, por la oración que encontramos en el Evangelio de San Mateo capítulo 6, versículo 9. Cómo es que vemos que los discípulos le dicen al Señor que los enseñe a orar. Y por eso Jesús dice: cuando oren, digan Padre nuestro que estás en el cielo. Lo encontramos en el Evangelio de San Mateo capítulo 6, versículo 9 y siguiente. Así que esa es la oración de Jesús, cómo es que los enseña a orar. Ahora, veamos quién es Jesús, si es Dios o no es Dios. Y es lo que vamos a analizar en realidad. Vemos que cuando hablamos de Dios no estamos hablando de dioses, estamos hablando de una unidad, de una deidad, porque se puede confundir en decir que diga, no puede ser tres dioses, no, es un solo Dios en una unidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero vamos a ver únicamente lo que es el Padre como Dios, que ya lo hemos visto, y vamos a ver a Jesús como lo que conocemos que es Dios, donde lo encontramos en el Evangelio de San Juan capítulo 1, versículo 1. Dice: en el principio era el Verbo, y frente a Dios era el Verbo, y el Verbo era Dios. Así que, ¿qué es lo que está diciendo San Juan? Que Jesús es Dios desde el principio. Por eso dice, desde el principio era el Verbo, y frente a Dios era el Verbo, y el Verbo era Dios. Entonces, cuando se habla acerca de Jesús como Dios, se está hablando que Jesús es Dios. Un ejemplo, cuando no estamos diciendo que hay dos dioses, hay una sola divinidad. Un ejemplo, por ejemplo, el hermano Abel, el hermano Rito, son dos personas totalmente diferentes, pero son un solo género. Ese género es un género humano. Ahora, si uno fuera diferente del otro, diríamos que el otro no es humano. Por eso cuando hablamos de Dios, estamos diciendo que es una unidad, que es la misma divinidad. No estamos hablando que son dos dioses o tres dioses. No, es un solo Dios en tres personas. Ahí podemos ver aquí a tres hermanos aquí, pero no estamos diciendo que tienen diferentes naturalezas. No, tienen una misma naturaleza. Lo mismo que en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vamos a el Evangelio ahí mismo en San Juan capítulo 10, versículo 30. Y es lo que está diciendo Jesús ahí. Juan 10, 30. Dice: yo y mi Padre somos una misma cosa.
yo y mi Padre somos una misma cosa. Si el Padre es Dios, el Hijo es Dios. No cambia completamente y nada. Por eso dice Jesús, yo y mi Padre somos una misma cosa. Si el Padre es Dios, Jesús es Dios. Entonces por eso nosotros decimos que Jesús es Dios. Ahora, ¿quién es Jesús? Pues es Dios. Y lo que les decía acerca del Evangelio de San Juan, que me encanta muchísimo porque habla de la divinidad de Jesús y también habla mucho de la divinidad del Espíritu Santo y habla mucho de la divinidad del Padre. Vamos a ver el Evangelio de ahí mismo en San Juan, capítulo 14, versículo 9. Vamos a empezar desde el versículo 8. Dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le respondió, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decir, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Así que las palabras de Jesús, podríamos decir, en un regaño que le da a Felipe cuando dice, muéstranos al Padre, porque también Felipe tenía ciertas dudas, ¿no? Y por eso es que le dice, muéstranos al Padre. Por eso Jesús le dice, ¿no sabes que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? O sea, que tienen la misma naturaleza, que es la naturaleza divina. Por eso podemos ver que Jesús es muy claro en poder decir qué es lo que está sucediendo y qué es lo que va a pasar. Podemos ver otro texto bíblico, por ejemplo, en Juan capítulo 20, el versículo 28. Juan capítulo 20, versículo 28. Cuando Jesús resucita, uno de los discípulos no está ahí. Andaba fuera de la casa, y cuando regresa, los discípulos le dicen que el Señor ha resucitado. Y Tomás exclama, si no meto la mano en su costado y no meto las manos en sus dedos, en la palma de su mano, no voy a creer. 5 minutos. Bueno, y por eso es que Jesús se le aparece de nuevo con las puertas cerradas, y esto cuando Tomás entiende que Jesús es realmente Dios. Versículo 28 dice, Tomás exclamó, tú eres mi Señor y mi Dios. Jesús le dijo, tú crees porque me has visto. Felices los que creen sin haber visto. Por eso hasta el día de hoy podemos constatar esto. Entonces, por eso dice, felices los que creen sin haber visto, porque hasta el día de hoy muchos niegan que Jesús es Dios, niegan la divinidad de Dios, niegan la divinidad de Jesús. Entonces, como Tomás dijo, tú eres mi Señor y mi Dios, si Jesús realmente no hubiera sido Dios, ¿qué es lo que hubiera dicho? Espérate, no me digas eso porque yo no soy Dios. Inmediatamente lo hubiera cortado ahí y le hubiera dicho, no soy Dios, así que mejor párale ahí. Entonces, pero Jesús al contrario lo felicita, dice, feliz porque tú crees y has visto, felices los que creen sin haber visto. O sea, para nosotros en el futuro, para la humanidad en el futuro, los que creen en Jesús, que es Dios, realmente es la felicitación que está haciendo Jesús. Vamos a ver otro texto bíblico, Romanos capítulo 9, versículo 5, que habla acerca de la divinidad de Jesús. Romanos capítulo 9, versículo 5. Dice, son descendientes de los patriarcas y de su raza ha nacido Cristo, el que es sobre todo Dios bendito por todos los siglos. Amén. Entonces, si Jesús no hubiera sido Dios,
Entonces, ¿qué es lo que hubiera dicho San Pablo en la carta a los romanos? Que prácticamente no era Dios, pero como San Pablo creyó que Jesús era Dios y que realmente era, por eso dice, son los descendientes de los patriarcas y de su raza ha nacido Cristo, el que es sobre todo Dios bendito, por todos los siglos de los siglos. Amén. Así que San Pablo afirma la divinidad de Jesús. Por eso, ¿quién es Jesús? Jesús es Dios, porque está escrito en las Sagradas Escrituras, tanto en la Biblia, Reina Valera, como la que usamos en la Iglesia Católica, con excepción de los testigos de Jehová que han mutilado esas partes ahí. Entonces no podemos decir que no en todas las Sagradas Escrituras, porque no se considera Sagradas Escrituras cuando está adulterada, de ninguna manera. Otro texto bíblico que podemos ver acerca de la divinidad de Jesús es Filipenses capítulo 2, versículo 6. Filipenses capítulo 2, versículo 6. Dice Filipenses, él siendo de condición divina, cuando se habla de divina, se está hablando de la divinidad. Dice, él siendo de condición divina, no se reivindicó en los hechos de la igualdad con Dios, sino que se despojó, tomando la condición de servidor, y llegó a ser semejante a los hombres. Mas aún al verlo se comprobó que era hombre. Se humilló y se hizo obediente hasta la muerte, y una muerte en la cruz. Por eso Dios lo engrandeció y le concedió el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús todos se arrodillen en el cielo y en la tierra y entre los muertos. Más claro no puede estar. Por eso se comprobó que Jesús, bajo sus dos naturalezas, la divina y la humana, por eso dice, de acuerdo, siendo de condición divina, no se aferró a ella, sino que se rebajó y se hizo la condición humana. Entonces, por eso es que vemos que el primero que saca una tontería en decir que Jesús no es Dios fue Arrios en el siglo IV, y por eso se llevó al concilio de Nicea, año 325, en el que se declaró que Jesús es realmente Dios y sus dos naturalezas, tanto la divina como la humana. Y si Jesús dice que compartió nuestra naturaleza, pero también es algo que podemos ver que Jesús es Dios. Bueno, entonces se acabó el tiempo. Espero que hayan quedado claro lo que es la divinidad, o quién es Dios, quién es Jesús. Entonces vamos a las preguntas. Hermano Francisco, ¿tiene preguntas para mí? ¿De acuerdo? ¿Quién es Yahvé o quién es Jehová según usted? ¿O quién es Jesús? No, no según yo, según los escritos de la Biblia. ¿Tiene preguntas? Sí, ¿por qué vuelves a enfatizar en Filipenses 12? Tú mismo lo mencionas. El micrófono, por favor. Discúlpeme. Tú mismo lo mencionas el texto, Efesios 12 en adelante. Existió en la forma de Dios. No está diciendo que es Dios, porque recuerda que Cristo existió en el cielo como Dios poderoso, pero no todopoderoso. Leíste Juan 1:1, así está la guía. El verbo, después hizo la palabra y era Dios. Entonces no pueden ser dos dioses iguales. Y tú mencionaste dando a entender que los tres. Sí, okay. Sí, ha hecho la pregunta, no le dé tanta vuelta. No, pues es que tú también te vas fuera del texto que mencionaste, pero permíteme, ¿qué los radioescuchas? Ellos radioescuchas, aquí no estamos en el radio. No estás tan perfecto, me equivoqué. Okay. Entonces, eso es lo que tú tienes, pero digo, de que para ahora sí no es la radio que te escondes. Las personas presentes, tú dijiste que iban a hacer las preguntas. ¿Por qué tú me preguntas a mí? Eso esperaba. Bueno, por eso le decíamos, ahorita vienen las preguntas de ellos, a ver si ya las tienen, las pueden recoger,
Entonces ahorita vienen las preguntas de ellos, pero vamos a la pregunta de nosotros ahorita. Aunque eso no me dijiste, pero ya lo entendí. Entonces tú mismo leíste Filipenses, que existió una forma de Dios que no quiso ser igual que su Padre. Ahí quiere decir que no son iguales. Jehová Todopoderoso, Yahvé Todopoderoso, Cristo Poderoso. ¿Cuál es la pregunta exacta? No, tú me preguntaste, ya te la contesté. No, yo no le pregunté. Yo le pregunté a usted que si tenía preguntas para mí. Sí, y te lo contesté que por qué mencionas, das a entender con los textos que mencionaste que los tres es uno, estás mintiendo. El texto también ahí menciona en Apocalipsis 14:1 y tienen el nombre. Tú mencionas que en las escrituras que eres cristiano no se menciona el nombre, ya está bien, nomás dicen Padre, okay. Pero recuerda que Apocalipsis 14:1 y tienen el nombre de su Padre. ¿Quién es el Padre? Yahvé. Y el nombre del Hijo, ¿quién es el Hijo? El Cordero, Jesucristo. Termino. Bueno, déjele respondo, no le entendí muy bien a su pregunta, pero déjele respondo lo que está escrito aquí. Dice, lo que está diciendo San Pablo es un problema que hay, que dicen que en ese tiempo, cuando escribe a los filipenses, un problema que si Jesús era Dios o no era Dios. Un problema, ¿por qué? Porque se empieza una herejía en ese tiempo y que después le decía Arius, viene ya con su loquera y dice que Jesús no es Dios porque se dejó matar y murió. Ese es el problema que está diciendo aquí San Pablo, que Jesús, siendo de condición divina, o sea, su condición es de Dios, su condición, no se aferró a su condición, sino que se rebajó a sí mismo hasta no ser nada, tomando la condición de humano. Por eso se comprobó que Jesús es realmente Dios y realmente hombre. Cuando se considera que realmente hombre, Jesús sintió sed, sintió hambre, se enojó. Eso es lo que se le caracteriza como su condición, y por eso San Pablo está diciendo que no se aferró a su condición. ¿Por qué? Porque quería que los hombres entendieran que Dios, para poder salvar al hombre, se hace hombre para poder llegar al mismo hombre y así poderlo entender. Es lo que San Pablo está diciendo, y por eso dice, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra, o sea, la adoración a Jesús. Eso es lo que está diciendo San Pablo en la carta a los Filipenses del capítulo 2, del versículo 6 hasta el versículo 10. Esa es la condición de lo que nos está diciendo, pero no está negando la divinidad de Jesús, al contrario, la está reafirmando. Ahora, de lo que nos está diciendo en Juan 1:1, que dice, en el principio estaba el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Entonces no está diciendo una mentira San Juan, no, está afirmando que Jesús, desde antes de venir a la tierra y serse hombre, era Dios y sigue siendo Dios, como en los textos bíblicos, por ejemplo, ahí mismo en 10:30 que le dije, yo y mi Padre somos una misma cosa. Entonces, si Jesús no hubiera dicho eso, entonces otra cosa sería. ¿Por qué? Porque iba a decir, yo y mi Padre no somos iguales, no somos una misma cosa. ¿Por qué? Porque yo tengo una característica humana y tú tienes una característica divina. Entonces, no sería lo correcto. Eso es lo que podemos ver ahí. ¿Correcto? ¿Tiene otra pregunta? No, tú me preguntaste. No, ahora viene mi pregunta. No sé si habíamos entendido que íbamos a hablar de un solo tema. Pero usted habló de diferentes temas, habló de los Illuminatis, habló de los jesuitas, habló del infierno, habló de los aztecas. ¿Qué tiene que ver eso con quién es Yahvé, quién es Jesús? Cuando tú mencionaste ese tetragrámatón, yo quise traer esas 4 palabras en tetra, que son las 4 palabras. 4 letras. Las 4 letras. Tetragrama,
y Gramatón 4. Entonces, en el pasado, si en la Biblia está escrito el nombre de Yahvé y Jehová, no tenemos que creerlo muy listos de no decir que No, pero mi pregunta es... Déjame terminar. Sí, pero mi pregunta Es es... que queda muy largo. Mi pregunta es, ¿qué tiene que ver todo eso con Yahvé? Tiene que ver porque por eso traje el mundo, de que el gobernante es el diablo y tenemos que adorar a Jehová. Tú ahorita dijiste que, recuerda que leí de Mateo 4 en adelante donde Satanás le dice a Jesucristo, si eres hijo de Dios, el diablo sabe que Cristo es hijo de Jehová, pero no es Dios, porque él sabía que iba a morir. Jesucristo, el diablo conoce las escrituras del pasado hasta hoy futuro. Por eso las interpreta mal, como Bueno, muchos dejas ahora, ¿no? terminar, porque yo no te interrumpo, pero como siempre me interrumpes. Sí, déjame terminar. Échele pues. No lo he hecho porque no es básquet. ¿Ok? Ok. No se abre el libro. No, pero fíjate también él. ¿Cómo se va con el manualito de la mujer? Pero con fíjate cómo se comporta. ¿Me dejas terminar? Me estoy escuchando. Ok, gracias. Tú bien sabes que el diablo sabe que Cristo es hijo de Jehová, que no es Dios, por eso le dijo, si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Pero ¿qué le dice Jesucristo? Vete, Satanás. Al que debes de adorar es al Señor, o sea, a Yahvé. Cristo no está diciendo que el diablo adore a Cristo, ¿no? Tú mismo leíste este texto. Vete, Satanás, al que debes de adorar es al Señor. Está bien, se omitió el nombre de Yahvé y las escrituras de las cristianas, pero ahí Cristo enfatiza que a su Padre Yahvé se le debe adorar, no a Cristo. Ahora, si mencioné de Génesis 3, 15 y 16, es que hoy en día todos los grupos que están en contra de Cristo y Jehová son ascendencia de Satanás. Por eso te mencioné ese texto, porque no debemos de irnos a la idolatría ni a aceptar a hombres que dicen que yo soy de fulano, que síganme a mí, no. Por eso mencioné ese texto. Te escucho. Bueno, ¿tenemos preguntas? Sí. Sí, a ver quién las puede leer por ahí. ¿Para quién son dirigidas? A ver, léalas ahí. Los voy a leer aquí para que se escuche. Ok. Dice Francisco, ya que habló de varios temas, la Trinidad, los ídolos, etc. ¿Es lo mismo ídolo e imagen para usted? Esa es una. Para mí, yo no lo puedo contestar personalmente, pero con la Biblia sí, es lo mismo una imagen o un ídolo. Y bien leí Éxodo 20 en adelante, nada parecido en los cielos o en la tierra. Así es que la imagen y el ídolo para Yahvé y Cristo no son aceptables, y menos para mí cuando me guío con la Biblia. Ok. Y me gustaría saber si cuando predica según el canon propio, sigue el canon propio o sigue el canon que hizo la Iglesia Católica, Nuevo Testamento. Recuerden que está hablando del canón de los 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, pero ahora me menciona de las griegas cristianas. Dígame la pregunta más directa. Me gustaría saber si cuando predica sigue el canon propio o sigue el canon que hizo la Iglesia Católica, Nuevo Testamento. Esta es la pregunta. Ok, le contesto. Me dirijo a la Biblia con el canon, ya le mencioné los libros de Moisés, con ellos me dirijo, y también con las griegas cristianas, como mencioné algunos textos, donde menciona que el Cordero es poderoso y el Padre es todopoderoso. Y con la Biblia católica y otras Biblias, pero nada personal, siempre con las Biblias. Siguiente. ¿Usted cree que tiene la verdad? ¿Por qué? ¿Porque tiene la Biblia? No, yo no creo que tengo la verdad. Afirmo que tengo fe en Yahvé y en Cristo, y es la verdad, porque yo no asisto a las iglesias, no acudo a los ídolos, me aparto de lo más que pueda del mundo, pero siempre me dirijo en oración a Yahvé, como está en Hebreos, que Yahvé mandó a su Hijo Jesucristo para que todos nos dirijamos en oración a Él, porque es el sumo sacerdote, Cristo Jesús, y está en el cielo y no necesita de sucesores.
Dice, señor Francisco, ¿en cuántas religiones ha estado? De joven, mi esposa y yo visitamos 7 iglesias cuando éramos novios, y cuando visitábamos nos ofrecían pan mandado, pero nosotros dijimos que no veníamos a que nos dieran pan, queríamos pan espiritual, y dejamos de asistir, nos casamos, y después ya quise yo ser sacerdote cuando estaba niño, pero el padre me dijo que era mucho dinero y yo no podía pagar esos estudios. Entonces le dije a mi madre, esto me dijo el sacerdote, está bien. Pasó el tiempo, después con el tiempo conocí a los testigos de Jehová, me enseñaron que la Biblia tiene Jehová, que es Cristo, pero también me di cuenta que estaban mintiendo, porque sí llevan el nombre de Jehová, predican de casa en casa, pero no llevan lo que es verdaderamente la verdad. ¿Por qué cuando estaba en la radio 1150, por qué ofendía a los católicos y su programa, si puede explicarlo? Cuando se habla la verdad, dicen que es ofensa, y recuerde que también hablaba la verdad con los testigos de Jehová. Llegué a decir varias veces que no les hicieran caso, porque ellos no aceptan la sangre, y yo no tengo por qué detenerme ni ante ustedes aquí presentes, ni ante la radio, ni donde quiera que esté, no me detendré, porque Jesucristo les dijo la verdad a sus hermanos hipócritas, ni entran ni dejan entrar, o sea, no enseñan la verdad y sin embargo están pidiendo el diezmo y mintiendo. Dice, usted cree predicar con la verdad, entonces ¿por qué está solo? Estoy solo porque también los verdaderos apóstoles estuvieron solos predicando, y Jesucristo estuvo solo cuando lo abandonaron sus hermanos apóstoles, pero él siguió adelante porque estaba cumpliendo profecía bíblica. Y yo no estoy solo porque me guío con la Biblia, me siento feliz, gozoso, y vivo aquí en este mundo. Las personas luchan por tener riquezas, pero lo más importante, el rico y el pobre a veces no entendemos, y se lo voy a decir, es la paz mental, que es lo que yo me esfuerzo por tener. No soy rico, no soy pobre, y vivo feliz, gozoso y contento. Al siguiente día, amanezca como amanezca, le doy las gracias a Yahvé por medio de Cristo. La paz mental es lo que me esfuerzo por tener. Dice, Francisco, ¿usted cree que Cristo es Dios? Cristo es el Hijo de Yahvé, como ya mencioné varios textos. Por eso él cuando dijo, yo doy testimonio de mi Padre, Cristo vino a testificar de su Padre Yahvé. Pero cuando dijo, somos uno, porque él representó a Yahvé en el amor y en la honestidad. Por eso los hermanos judíos no lo quisieron. ¿Eso es sí o es no? Sí, ¿no qué? ¿Usted cree que Cristo es Dios? Cristo es el Hijo de Yahvé. Creo que sí me entendió. Suponía que la respuesta iba a ser más sencilla, o sí o no, perdón. No, no es Dios, es Ok. el Hijo. Si hubiera sido Dios, no hubiera, ok, ya. si hubiera ok. sido Dios, no hubiera Entonces, muerto. sí, ya pasamos a la siguiente. Gracias. Ok. ¿Usted cree que Cristo es Dios todopoderoso? No, es poderoso Dios, Cristo, porque hizo milagros, levantó a muertos, levantó a Lázaro, curó leprosos. Eso fue para el presente, y a futuro va a ser lo mismo cuando Él regrese. Ok. Dice, por favor, tome su Biblia y lea Colosenses 2, del 8 al 10. Colosenses capítulo 2. Es que aquí hay mucha luz y me ciega tanta luz. Sí, no se preocupe. Nada más quiero repetirla para los que no. Sí, claro. Colosenses 2, capítulo 2, versículo del 8 al 10. Sí, permítame. Ujú. ¿Me lo enfatiza, por favor? Colosenses ¿Me lo 2. repite? Colosenses 2, Sí, capítulo 2, versículo 8 al 10. sí, aquí lo tengo. Ok. 2, 8, 10. Ujú. 2, 8, 7. Están unos números tan pequeñitos. Se lo leo si quiere. Gracias. Ok, 2, 1. Cuídense de que nadie los engañe con sabiduría o con cualquier teoría hueca, que no son más que
doctrinas humanas, pues este es el camino del mundo y no el de Cristo. Me dijo también el 9. El 9 y el 10. 8, 9 y 10. Okay. En él reside toda la plenitud de Dios corporalmente. En él ustedes lo tienen todo, pues él está por encima de todos los poderes y autoridades sobrenaturales. Aquí está hablando de su Padre Yahvé, pero no de Cristo. Por eso aquí me dice, fueron instruidos y siempre dando gracias. Porque Cristo aquí, si usted no lee capítulo 2, tengan por regla a Cristo Jesús, el Señor es la regla de Cristo Jesús para llegar al Padre Yahvé. Entonces, bueno, me regreso a la pregunta anterior. ¿Cree usted que Cristo es Dios Todopoderoso? Vuelvo a enfatizar, no. Ok. Ya no hay preguntas. Bueno, aquí no se menciona que es Yahvé, sino que estaba mencionando de que es Jesús en el versículo 2 ahí de Colosenses. Hay muchos textos bíblicos que aclaran que Jesús es Dios. Una cosa es no poder o que no quererlo ver, porque tanto en el tiempo de hoy como en el tiempo de San Pablo tiene este problema la comunidad de Corintios, y por eso se dice, San Pablo le escribe y dice en el versículo 8: cuídense de que nadie nos engañe con teorías filosóficas o con cualquier otros discursos huecos, que no son más que doctrinas humanas y no de inspiración, y no inspiradas en Cristo, sino en luces de este mundo. Así que hay dos doctrinas, una que es verdadera y una que es falsa. Una que va diciendo que Jesús no es Dios y la otra va diciendo que Jesús es Dios. Por eso el versículo 9 dice: pues en él permanece toda la plenitud de Dios en forma corporal. En él permanece toda la plenitud de Dios, y no se está hablando del Padre, se está hablando del Hijo. Claramente. Sí, muy claramente que está hablando del Hijo. En él dice permanece la plenitud de Dios en forma corporal. O sea que en el cuerpo de Jesús ahí permanece la plenitud de Dios. Él es la cabeza de todos los poderes y las autoridades sobrenaturales, y en él están todos los colmados. Así que vemos que aunque se quiera negar la divinidad de Jesús como Dios, no se puede negar, porque las Sagradas Escrituras hablan a favor de Cristo. Otra de las cosas, de acuerdo a las preguntas, veo que a mí no me hicieron ni una. Otra de las preguntas. Permítanme más de estas pocas palabras, ese mismo que les dos. Escucha. Acá giramos también nosotros. Vea. Colosenses capítulo 2. Use el micrófono, hermano, por favor. Se me olvida. Ay, no se preocupe. Discúlpenme. Sí. Colosenses 2, 6. Han recibido a Cristo Jesús como el Señor. Tomen pues su camino, permanezcan arraigados en él y edificados sobre él, estén firmes en la fe, tal como fueron instruidos. Entonces, aquí nos está llevando a Cristo, tener la fe de Cristo como Cristo la tuvo con su Padre Yahvé. Por eso cuando está en el mayor tormento ya para morir, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque se tiene que cumplir. Entonces debemos llevar la fe en Cristo y no ídolos ni a nadie para llegar a nuestro Padre Yahvé. Termino. Bueno, no está diciendo, no está negando la divinidad de Jesús ahí de ninguna manera. Lo que está es afirmando la divinidad de Jesús. No se está hablando de otra cosa. Y hay muchísimos otros textos bíblicos que hablan acerca de la divinidad de Jesús. Entonces, el querer negar algo que ya está establecido desde antes de que Cristo viniera a este mundo, es decir, es desconocer las Sagradas Escrituras. Y cuando se desconoce las Sagradas Escrituras, entonces no se tiene la interpretación que es correcta desde los apóstoles o desde que Cristo
y inspira a través del Espíritu Santo a la iglesia para que haga el canon. El canon no es únicamente el Pentateuco. El canon consta de 73 libros, y esos 73 libros, la iglesia es la que hace el canon en los años 382 en el Concilio de Romano, año 397, año 393 en el Concilio de Cartago, Concilio de Hipona, en el que se hace el canon bíblico. Y ahorita pues muchos traen la Biblia y tratan de engañar, como dice San Pablo, a todos los inocentes. Pero como nos damos cuenta, la que tiene la plenitud de la verdad es la iglesia, y que ha declarado que Jesús es Dios. ¿Por qué? Porque lo dice las Sagradas Escrituras. Y cuando se dio a conocer más a profundidad esta herejía que decía que Jesús no era Dios, la iglesia reúne al concilio que se llamó el Concilio de Nicea, que después se hace el credo que nosotros conocemos como el credo niceno-constantinopolitano. A ver, la otra pregunta. Aquí hay otra pregunta. Dice Francisco, ¿puede usted repetir la cita bíblica donde dice que Satanás es Dios? Oh, sí. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4, y está escrito. Sí, segunda de Corintios 4, capítulo 4, versículo 4, caballero. Y está escrito. Bueno, y está escrito. Permítanme. Se niegan a creer porque el Dios de este mundo los ha vuelto ciegos. ¿Quién es el Dios de este mundo que dijo Jesucristo? El gobernante de este mundo es el Satanás. ¿Y qué dijo él? Que es el gobernante. Hay otros textos bíblicos, pero voy a proseguir con este. El Dios de este mundo, como les mencioné, Dios es un título, como doctor tiene su título, el mecánico tiene su título y su nombre, pero no está su nombre, y Yahvé tiene su nombre, y Satanás aquí lo dice Dios, y se le conoce como Lucifer, Satanás, el diablo, la serpiente. Entonces prosigo. Se niegan a creer porque el Dios de este mundo los ha vuelto ciegos, o sea, espiritualmente, no literalmente, de entendimiento, y no ven, escuchen, el resplandor del Evangelio glorioso de Cristo, que es imagen de Dios, o sea, Yahvé. ¿Queremos más sencillez? ¿Queremos más sencillez? Escucho, pregunte. ¿Cómo puede usted creer que Satanás es Dios y que Jesús no lo es? En la Recuerde que en Job está escrito, cuando Job fue siervo leal a Yahvé y que le dijo, pierde el interés de piel. O sea, él te sirve porque tú lo bendices, y si lo bendijo Yahvé antes de que le llegaran las calamidades a Job. ¿Y qué sucedió? Vinieron los criados de él corriendo a la casa y dijeron, Job, el Dios del cielo causó un gran aire y cayó la casa y mató a tus hijos. Ahí es Satanás que tiene el poder para crear todo este poder aquí en la tierra para los humanos, como también los brujos tienen el poder para embrujar a ciertas personas, y ustedes lo conocen, que hay con los brujos hay ídolos de toda clase. Pero Francisco, es que se está saliendo de la pregunta que le están haciendo. Bueno, aparte de eso, o sea, ¿a quién le pidió permiso Satanás para tocar a Job? A nadie, porque recuerde que le dijo Yahvé, no, permítanme, no, que se ría, ¿qué le dijo Yahvé? Lea Job 2 en adelante, ¿qué le dijo? Pero solo, alma con su alma, no lo toque, o sea, a su cuerpo no le quiten la vida. Pero ¿a quién le pidió permiso? A nadie, porque recuerde que le dijo el diablo en Mateo a Jesucristo 4:4, él le dijo, a mí se me ha dado todos estos gobiernos. No, Yahvé no le dio esa autoridad a Satanás, él la robó en
el jardín del Edén y sí tiene poder para causar toda clase de males. Y Cristo, que recuerde cuando iba a levantar a Lázaro de la muerte, que dijo: Padre, yo sé que me has oído. Cristo levantó a Lázaro de la muerte. Entonces Cristo creó y trajo curaciones físicas y también curaciones espirituales para conocer quién es Yahvé y quién es Cristo. Bueno, mucha vuelta y ya estamos casi en tiempo, están 15 minutos. Pues le agradecemos al hermano Francisco por esta plática. No sé qué piensan ustedes, pero en fin, mucha vuelta. Conocer un poquito de gramática nos enseña a valorar y a poder entender. Cuando encontramos Dios con D mayúscula, se refiere a Dios Todopoderoso. Cuando encontramos a Dios con minúscula, es decir, es alguien que tiene poder limitado. Y cuando encontramos en las Sagradas Escrituras que Jesús es Dios, lo encontramos con mayúscula. Entonces, el negar y el decir que Jesús no es Dios, entonces dice San Pablo, estos son falsas doctrinas. Y si quieren podemos leer un texto bíblico que se encuentra en Gálatas, por último, Gálatas capítulo 2, capítulo 1, versículo 7 hasta el versículo 9. Dice: no es que haya otro, sino que ciertas personas han sembrado la confusión entre ustedes y quieren darle la vuelta al Evangelio de Cristo. Pero aunque viniéramos nosotros o viniera algún ángel del cielo para anunciarle el Evangelio de otra manera que lo hemos anunciado, sea maldito. Ya se lo dijimos antes, pero ahora lo repito: si alguien viene con un evangelio que no es el que ustedes han recibido, sea maldito. Así que el que no, dice San Pablo, el que no predica este evangelio que han recibido completo, íntegro, ¿qué es lo que dice San Pablo? Sea maldito. Y por eso San Pablo es muy claro cuando habla de una confusión tan grande. Por eso es que cuando se habla acerca de la divinidad de Jesús, San Pablo es el que más claro habla acerca de la divinidad de Jesús. Y por eso es que hay un evangelio totalmente diferente al que se ha seguido desde los apóstoles, que es la tradición divina apostólica hasta el día de hoy, y se cambia, entonces es un error. Si me permiten, un texto. Primera de Timoteo, capítulo 4, 1 en adelante. El Espíritu nos dice, o sea, el Espíritu Divino, claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas. Aparecerán hombres mentirosos con la conciencia marcada con la señal de los infames. Estos prohíben el matrimonio. ¿Para qué les digo quiénes? Estos prohíben el matrimonio y no permiten el uso de ciertos alimentos, a pesar de que Dios, o sea, Yahvé, los creó para que los comamos y luego le demos gracias. Así lo hacen los creyentes que conocen la verdad. ¿Por qué prohíben los alimentos en marzo y por qué prohíben casarse? Bueno, sí, no tiene nada que ver con eso, pero dice que no se debe comer carne, pero un clavo al ataúd. Es un clavo para el ataúd mismo, porque dice que en los últimos tiempos algunos renegarán de su fe. Así que ya lo hemos visto y lo hemos comprobado. Pues gracias a cada uno de ustedes por estar aquí. Pues nos dio un gusto y un placer, y vamos a hacer una pequeña oración para retirarnos porque ya van a venir a cerrar, y nos ayudan a acomodar la silla. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te queremos agradecer, Señor, por esta oportunidad que nos brindaste de estar aquí con este hermano, para que todo lo que hayamos aprendido, tú eres el que inspira a cada uno de ellos para que se pueda dar a conocer lo que es la verdad y saber quién tiene la verdad que viene de ti, Señor, por la intercesión de tu Madre Santísima.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y terminamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, gracias. Denle un aplauso al hermano. Un aplauso con mucho agradecimiento. Dios los bendiga en el nombre de Cristo. Que nos vemos hoy.